¿Alguien me puede apoyar leyendo? Bueno, ¿qué son los PAPs? Intervención en primera instancia es una intervención que se da en el lugar donde ocurre la crisis. La proporciona a cualquier persona capacitada en el tema, entendiéndose como una ayuda breve e inmediata de apoyo y rescate a la persona para restablecer su estabilidad emocional. Muchas gracias, Perla, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Perla. Exactamente, los primeros auxilios psicológicos, como lo mencionábamos en la clase anterior, bueno, no clase, pues hay dos maneras de intervenir en una crisis, ¿no? En la primera instancia y en la segunda instancia. Los PAPs, por sus siglas, van a hacer esa intención en primera instancia, es una intención inmediata que se va a dar en el lugar donde está ocurriendo la crisis. Esta la va a proporcionar cualquier persona capacitada en el tema, entendiéndose como una ayuda breve e inmediata de apoyo y rescate. Es decir que pues no necesitamos ser un especialista para brindar los primeros auxilios psicológicos, ¿no? La puede brindar alguien que vaya pasando en ese momento o que se encuentre cercano a la persona que está atravesando por esa situación. La vamos a dar de una manera oportuna y con la idea de que es una primera contención para restablecer la estabilidad emocional de la persona. ¿Sale? ¿Esto quedó claro? ¿Quedó alguna duda? Bueno, creo que quedó claro. Sí. Vale. Igual, si por ahí algo no queda claro, entonces sería en primera instancia se brindan de inmediato, o sea, se atienden inmediatamente por cualquier persona y la segunda instancia es igual eso es ya con un agente preparado, o sea, un psicoterapeuta y es durante varios días, ¿no? Exacto, la naturaleza de cada situación pues va a depender mucho tanto del tipo de crisis por la cual haya atravesado y por la propia persona, ¿no? Recordemos que cada persona es diferente, todos somos un mundo diferente y percibimos las cosas igual de manera diferente, ¿no? Entonces tanto puede que esa persona requiera una atención de algunos días, de algunas semanas, de algunos meses, no lo sabemos, ¿no? Pero la intervención en primera instancia, que es en la que nos vamos a centrar, los primeros auxilios psicológicos, sí, se va a dar en el momento, se va a dar de una manera breve, la puede dar cualquier persona capacitada en el tema, es decir, pues con estas herramientas y estos elementos para que nosotros podamos dar la contención. Porque si bien cualquier persona puede dar esta atención, no cualquier persona sabe dar ese tipo de acompañamiento, ¿no? Que son cuestiones diferentes. A lo mejor a veces tenemos toda la intención de querer ayudar a una persona, pero sin darnos cuenta puede que en lugar de facilitar el desarrollo le estemos limitando, ¿no? Y estemos mermando un poquito esa estabilidad emocional que buscamos que él restablezca. ¿Sale? Bueno, tienen como objetivo 3 cosas principales. ¿Alguien quiere leer? Okay. Yo. A ver, Natanael, te escuchamos. Apóyanos nada más con el primero, solo con el primero. Claro, tienen como objetivo proporcionar apoyo, facilitando que la persona se sienta escuchada, comprendida, facilitando la expresión de sentimientos y la ventilación de emociones negativas, como el miedo, la tristeza, la angustia o el enfado. Hasta ahí. Muchas gracias, Daniel. ¿Qué entienden por esta parte? ¿Cómo les resuena? ¿Cómo la escuchan? Solamente en este primer apartado. Pues, más que nada escuchar a quien está pasando por la crisis, que se sienta pues escuchado, que alguien
que alguien está con él. Claro. ¿Alguien más? Muchas gracias. ¿No? ¿Nadie? Yo, Anayeli, que la persona que está transitando por esta crisis se sienta acompañada, protegida en este proceso. Claro. Muchas gracias. ¿Alguien más? Vale. Pues efectivamente, en esta parte de proporcionar apoyo, sí estamos hablando de un acompañamiento, ¿no? Es decir, estar junto a la otra persona que está transitando por este estado de crisis, como lo mencionábamos hace rato, ¿no? Para restablecer su estabilidad emocional. Porque ¿qué pasa? Que muchas veces cuando estamos ya en un escenario catastrófico, de manera circunstancial o la crisis del desarrollo, lo que abordamos la sesión anterior, a veces no sabemos cómo manejar, ¿no? Ese torbellino de emociones, porque casi siempre las emociones van acompañadas, no siempre van como una sola, ¿no? De solamente siento enojo, solamente siento tristeza. Y más en este tipo de experiencias, donde son elementos tan impactantes, de una naturaleza tan fuerte, que para la persona es difícil saber manejarse y reconocer lo que está sintiendo, ¿no? Es por eso decía, es como un remolino, es como un torrente de emociones incontrolables que están desatadas, y es como, bueno, entonces, ¿qué hago con todo esto que siento? Que no sé cómo me siento, pero sé que me siento mal, ¿no? Y digo, incluso ya situándonos en nuestra vida cotidiana, digo, no sé si les ha pasado, que luego de repente atravesamos por una experiencia que a lo mejor y no sea una crisis, pero que sí nos genera cierto malestar, ¿no? Cierta ira, cierta tristeza, cierto miedo, y a lo mejor es lo que reconocemos, pero quizás, y al mismo tiempo ese sentimiento que podemos reconocer encubre un sentimiento más profundo y más fuerte, ¿no? Y entonces es como, me siento enojado, pero todavía hay algo que me duele y no sé cómo por qué me duele si me siento enojado, ¿no? Y el enojo va más en función como del reclamo. Entonces, si a nosotros nos pasa en nuestro día a día, en situaciones, entre paréntesis, normales, ahora imaginémonos cómo se siente una persona en crisis, ¿no? Pues sí, entonces, en esta parte de proporcionar el apoyo, es que la persona, a través de este acompañamiento, a través de esta escucha, a través de esta empatía, pueda ir atendiendo las emociones que van sucediendo en él o en ella, ¿no? Y un poco, como dice aquí, ventilándolas, porque a lo mejor, y si no sé cómo me siento, tampoco sé cómo expresarlo. Entonces, en la medida en cómo yo pueda ir expresando, pueda ir atendiendo, pues también me puedo ir liberando. ¿Sale? ¿Quién me apoya con el segundo? Yo, reducir la mortalidad al entender que el suceso estresor puede generar situaciones violentas como agresiones a otras personas o a sí mismo, actuando en consecuencia para evitarlo. Desarrollar su red de apoyo informal favorece su ingreso hospitalario, etc. ¿Cómo escuchan esto? Natanael, pues sí, la intención de intervenir, más bien la intención de intervenir oportunamente es evitar que se haga más grande. Exactamente, ¿no? Tratar de reducir el impacto de la persona en cuanto a lo que esto puede desatar tanto para él como para otros. Muchas veces, y aunado al punto anterior, cuando nosotros atravesamos por una experiencia que nos puede detonar un sinfín de emociones y no tenemos como esta noción para saberlas controlar adecuadamente, pueden generar diversas respuestas en nosotros. No sé si se acuerdan que en la semana anterior
hablábamos sobre las reacciones normales y patológicos en una crisis, ¿no? Normales en el sentido de lo que se esperaría en una persona y patológicos en el sentido de lo que puede llegar a suceder que pueda generar un estado desadaptativo para ella, ¿no? En este caso hablamos de una cuestión desadaptativa por lo que implica el daño, tanto físico como emocional, y que no solamente se puede quedar en él, sino que puede escalar incluso involucrando a otras personas. No sé si lo han visto, que luego de repente, o bueno, están familiarizados con esto, ¿no? Que luego de repente está esta situación de el padre de familia, que por ahí tiene algunos conflictos en el trabajo muy fuertes y luego pues, no está como totalmente satisfecho con su vida, no se siente pleno, y son cosas que se va guardando, ¿no? Que va acumulando, que se van haciendo más grandes, hasta el punto donde pareciera que simplemente estallan, ¿no? Y que a lo mejor su manera de atenderse, su manera de tratar de minimizar el impacto para él, es refugiándose en otro tipo de experiencias, como a lo mejor el consumo de alguna sustancia, o a lo mejor o bueno, más bien, al mismo tiempo, ¿no? que ocurre esto, puede que llegue a detonar algunas confrontaciones en su trabajo, con su familia, con su pareja, ¿no? Y que esto pues también representa un riesgo para ellos. Entonces, pues la idea es justo evitar este tipo de experiencias, incluso para ellos mismos, ¿no? Como esta parte de el abuso sexual o el bullying, que puede detonar el deceso de la persona, porque es demasiado. Y bueno, aquí como bien lo menciona, se puede desarrollar su red de apoyo informal, favorecer su ingreso hospitalario, etc. No son como algunas herramientas. Su red de apoyo informal pues, es la familia, los amigos. En caso de ser necesario, pues buscar alternativas para poder atenderlo ya de una manera profesional. Y el último, bueno, si quieren lo leo yo, dice, ser el nexo de unión con recursos de ayuda, proporcionando la información sobre los recursos necesarios y brindándole orientación sobre qué hacer y cómo hacerlo. Que pues era lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Justo ser esa puente entre la ayuda que nosotros le podemos dar desde nuestras habilidades, desde nuestra vivencia, y conectarlo con eso que ya no nos corresponde a nosotros, porque ya nos supera, ¿no? Y que ya debe ir desde la parte de un profesional y de alguien capacitado, como un psicólogo, un psicoterapeuta, un psiquiatra, ¿no? En el caso de que tenga algunos daños en su organismo, pues derivarlo a un hospital, ¿no? Buscando la atención médica, no sé, dependiendo del caso. Pero estos son los 3 objetivos principales de una persona que va a brindar los primeros auxilios psicológicos. ¿Esto de aquí quedó claro? Sí. Vale. Bueno, entonces continuamos. Y esto es lo que más o menos comentabas, ¿no, Perla? En relación como a esta diferencia de, bueno, ya sé que son los primeros auxilios psicológicos y ya sé que es una intervención en crisis, pero ¿cuáles son las diferencias? Bueno, los primeros auxilios psicológicos, como por sus características, pueden durar unos minutos hasta unas horas, no más, porque es algo breve, ¿vale? Los puede brindar cualquier persona, padres, policías, un abogado, médico, quien sea, ¿no? Pero que tenga estas habilidades y estas herramientas para pues, poder atender. Pueden ocurrir en cualquier ambiente informal, es decir, que va a ocurrir en donde sea que se esté llevando la crisis, ¿no? Si estamos en la calle y de repente atravesamos por un accidente automovilístico, pues muy probablemente la atención sea ahí, ¿no? Si es que el daño no es tan severo como para que me hayan trasladado de inmediato al hospital, pero pues el shock ahí está, la impresión ahí está, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, imaginémonos en un escenario donde pues estamos en unos juzgados discutiéndonos
la custodia de mis hijos, y en eso pues fallan en mi contra y pierdo la custodia. ¿Cómo creen que me voy a sentir? Pues muy mal, ¿no? O sea, porque también son impresiones muy fuertes, son implicaciones para toda la vida, y entonces pues probablemente cuando esto ocurra la atención se deba de dar ahí, ¿no? Es justo donde está ocurriendo, en ese momento, en esa situación. Y tienen como meta restablecer el equilibrio, brindar apoyo y contención, reducir el riesgo suicida, canalizar a una atención especializada, todo lo que ya mencionamos, ¿verdad? Y ahora en el caso de la intervención de crisis, que pues también lo vimos la semana pasada, es la intervención en segunda instancia, ¿no? Que esta pues ya va a tener una duración de semanas o meses, dependiendo de la persona, la va a brindar personal especializado, y esto pues ya va a ocurrir en ambientes más formales, donde el especialista radica en clínicas, centros de salud, hospitales, consultorios, etc. Y estos van a tener como meta resolver las crisis, procesar y regular el evento traumático en la historia de vida del paciente y fortalecer su resiliencia, establecer la apertura de disposición para afrontar el futuro. Como se acordarán, ¿no? Cuando hablábamos de esta parte de la intervención de segunda instancia, pues ¿qué ocurre? Que muchas personas cuando atraviesan por un evento traumático, si bien pueden recibir contención, pueden recibir un acompañamiento, un apoyo, por la naturaleza del evento, esto puede desencadenar en muchos factores negativos para él o para ella, ¿no? Al grado de incluso ser patógenos. Quizás sí en ese momento pudo resolverse, pero se despierta día con día reviviendo el suceso, ¿no? Tiene problemas para dormir, incluso su estado de ánimo ha cambiado, ya no es la misma persona. Poco a poco se va distanciando de los demás, ¿no? Incluso hasta empieza a rascarse, como teniendo más ansiedad, ¿no? Y pues empieza a lacerarse su piel. Este tipo de situaciones más específicas, pues son cosas que nos sobresalen, ¿no? Que ya por mucho que queramos ayudar, si no tenemos esta formación profesional, pues va a ser muy complicado. Entonces, hacia ahí va dirigida la intervención en crisis, ¿no? A atender este tipo de situaciones ya de una índole más profesional. Bueno, si no quedan dudas, me paso a lo siguiente. Ahora, esto quiero que se lo graben muy bien, ¿sale? ¿Alguien me ayuda a leerlo? ¿Levantaste la mano, Carla? Dice, los PAPs dependen en gran medida de las habilidades que ya existían en el individuo antes de la crisis para afrontar sus problemas cotidianos, así como de la creatividad y flexibilidad del interventor. Muchas gracias. ¿Qué entienden por esto? Les digo que se los tienen que grabar. Que me gustaría que casi lo enmarquen. ¿Sale? Por cierto, pequeño paréntesis, probablemente nos saque de la sesión antes. Si esto llega a ocurrir, les pido solamente que vuelvan a ingresar a la sesión, ¿vale? O sea, si se termina, solamente regresen al link y continúan. Ya, ahora sí. ¿Qué entienden por esto? Nayeli. Que depende de las habilidades ya cuente como estas personas que son más empáticas o que tienen como de forma natural una escucha una escucha activa de proporcionar bienestar a los demás y esas cuestiones. Gracias. ¿Alguien más quiere aportar o complementar? ¿Acaban de escuchar? Yo, Guadalupe. Yo entiendo que depende de las estrategias que tenga la persona para afrontar los problemas que ya ha tenido anteriormente, y de esto de alguna manera va a influir en cómo va a recibir lo que son los primeros auxilios. Vale,
Sí, está bien. ¿Alguien más? Ok, creo que no. Bueno, como recordarán, la semana pasada hablábamos como de los factores para determinar qué es y qué no es una crisis, ¿no? Y dentro de ello hablábamos de los recursos personales, es decir, de estos recursos que recaen en la persona, que a lo mejor pueden favorecer la resolución de algún problema, en este caso de una crisis, o que por el contrario pueden limitar este tipo de resoluciones. Y esto va a depender mucho de la historia de vida de cada persona, del contexto en el que se encuentre, de las relaciones que haya formado, de los vínculos que haya formado, de lo que haya aprendido, el cómo se haya desarrollado. En general, ¿no? Esta historia de vida de la persona. Y esta historia de vida, ya si nos vemos como en retrospectiva, hemos afrontado diversas situaciones que pudieran ser complicadas, difíciles, ¿no? Que podríamos llamar que es un problema. Cada uno de ustedes ha tenido un problema, quizás no el mismo, pero sí atravesado por una situación que a lo mejor pueda decir, híjole, esa vez sí se me complicó mucho, ¿no? Esa vez sí sufrí, esa vez sí lloré, esa vez no supe qué hacer. Y que a lo mejor no fue una crisis, pero fue difícil, ¿no? Y con sus propias herramientas y con sus propias habilidades, pues lograron resolverse. Y quizá pudieron superar ese problema, o a lo mejor mitigarlo, ¿no? Quizás sigue ahí, pero siguen siendo funcionales, siguen aquí. Y lo mismo va a pasar ya en un evento en el que podemos hablar de una situación de crisis, de justo cómo esta persona, con todos estos recursos naturales, que estos recursos personales, lo pueda afrontar. Ok, una disculpa. Bueno, recapitulando brevemente. Pues hablábamos precisamente de los recursos personales que tiene la persona, esto cómo va a determinar que para él o para ella esto se convierte en una crisis, ¿no? La situación por la cual esté atravesando, pero también cómo eso me va a influenciar a mí y cómo va a repercutir en mi propia vivencia, ¿no? Y al mismo tiempo, pues ser conscientes de que cada persona es diferente, ¿no? Lo que mencionábamos hace rato. Entonces, no podemos aplicar la misma intervención con todas las personas, precisamente porque a lo mejor pues sus necesidades son muy distintas, ¿no? Quizás para alguien que está atravesando por una situación, llamémosle traumática, pues en ese momento lo único que quiere es llorar, ¿no? Llorar y gritar, y golpear, quién sabe, ¿no? Y es lo que quiere en ese momento. No quiere otra cosa, no quiere que le digan que todo va a estar bien, no quiere que le digan que no va a pasar nada, no quiere que le digan que va a salir adelante, ¿no? Solamente quiere liberarse. Y es reconocerlo, es atenderlo y es respetarlo. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor para otra persona, que por su historia de vida, no tenga problema con esto, pero necesite de otro tipo de acompañamiento, ¿no? Quizá para esa persona, pues lo que necesite es justo como esta cercanía, ¿no? Y que quizás no necesitan que todo va a estar bien, pero es del yo estoy aquí, ¿no? Incluso hasta en el contacto, si la persona lo quiere y lo permite. Guadalupe, habías levantado la mano. Maestro, la levanté yo, soy Gabriela. Ah, perdón, Gabriela, una disculpa. Sí, no hay ¿Están cuidado. juntas? Me aparece. Sí. Por ejemplo, maestro, una pregunta.
no sé si esto vaya al tema, pero por ejemplo, ¿por qué nosotros volvemos a repetir los mismos patrones que vivimos con nuestros padres y a su vez nuestros hijos vuelven a repetir los patrones que viven con nosotros? No sé como qué como qué se podría hacer como para romper esos patrones. O a lo que voy es porque mi papá era alcohólico. Entonces yo siempre dije, bueno, no, yo jamás me voy a casar con una persona alcohólica y que no sé qué, pero por ejemplo, ¿no? Cuando uno es novio, da uno la mejor cara de uno, pero ya cuando estamos ahora sí que dentro del, pues sí, ya que ya es una unión, ya damos la verdadera cara que somos. Y yo, por ejemplo, siempre le digo a mi hija, hija, es que fíjate, o sea, yo desde mi punto de vista, pues veo que está igual, repitiendo los mismos patrones, pero ella no se da cuenta. O sea, yo digo, ¿cómo se le puede hacer para romper esos patrones? Gracias por escucharme. Bueno, es que aquí es un poquito más complejo, ¿no? Porque estaríamos hablando de otro tipo de situación. Por ejemplo, si nos remontamos a la semana pasada, pues hablábamos de la diferencia entre crisis circunstanciales y crisis del desarrollo, ¿no? En esta parte de la crisis del desarrollo hablábamos de lo que está pasando a través de precisamente el desarrollo de una persona a lo largo de toda su vida.